familia es ser el responsable de la dirección que va a tomar esa familia. ¿Cuántos son padres de familia? Levanten sus manos los que son padres de familia. Si usted es un padre de familia, God is given to you the whole responsibility. Toda la responsabilidad está sobre de usted. Cuando usted vio que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la primera que inició con o escuchar a la serpiente fue Eva. Pero Dios no fue a buscar a Eva. Dios le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué lo fue a buscar a Adán? Adán pudo haber dicho: pero ¿por qué me buscas a mí si la que inició fue ella? Yo solamente obedecí lo que ella me dijo. Pero Dios fue a buscarlo a él porque él es el responsable de todo. Él es el jefe de la casa. ¿No te noto convencido? Es que somos jefes para otra cosa, ¿verdad? Pero el ser la cabeza del hogar implica mucha responsabilidad, implica mucho compromiso. Dios va a demandarnos a nosotros sobre ese compromiso que tenemos con Él. Y se cuenta que un día de esas de mucha nieve, de repente el papá salió a caminar. Sale el papá en un día de mucha nieve. Y de repente él se da cuenta que detrás de él viene su niñito de 6 años. Y está detrás de él. Y él se regresa al papá y le dice: ¿qué estás haciendo, hijo? Y el niño dice: estoy siguiendo las huellas de Daddy. Porque como usted sabe que en la nieve cuando uno pisa se hace huella. Estoy siguiendo las huellas de Daddy. Y en ese momento él reflexionó, porque él iba camino a emborracharse. Él iba camino a una cantina. Y esas palabras que le dijo el niño: estoy siguiendo las huellas de Daddy, hizo que él tomara al niño y se fuera de regreso a la casa. Tenemos una gran responsabilidad de ser hombres de valor. Hombres y personas que podamos dirigir un hogar y una familia. No solamente de ocuparnos de llenarle la barriga, porque eso es, Dios mismo lo hace de alguna forma o de otra. Pero necesitamos enseñarles valores morales a nuestros hijos, con el ejemplo, con nuestra guía que nosotros le damos. Así que hoy quiero hablarles de la importancia de ser un padre de fe. ¿Y qué es un padre de fe? Es alguien que está conectado con Dios. Dígale al hermano que está a su lado: I want to be a dad of faith. Dígale: yo quiero ser un padre de fe. Quiero ser un papá de fe. Quiero ser ese papá. Y el padre de la fe, yo creo que todos lo conocemos en la Biblia. A Abraham se le conoce como el padre de la fe, porque él le creyó a Dios y él se aseguró que sus descendientes, Isaac, Jacob y su descendencia, estuviera conectada con Dios. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Génesis, capítulo 12, versos 1 en adelante. Dice la escritura: pero el Señor le había dicho ¿a quién? A Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Vete de tu linda Colombia, de tu lindo Puerto Rico, de tu lindo, Guatemala, aquí estamos aquí, de Ecuador, de diferentes países, Venezuela. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra, ¿qué dice ahí? ¿Qué quiere decir eso? Que él no sabía para dónde iría. Eso es lo que han pasado muchos de nuestros hermanos en Latinoamérica, especialmente los hermanos venezolanos. A una tierra que no sabían ni para dónde iban porque tuvieron que salir. Yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. ¿Cómo se fue Abraham? Le dijo: espérate, Señor, es que todavía está buena la cosa aquí. Al ratito, en un momento, ya luego vamos a salir. Tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Siempre se le pega a alguien a uno, ¿verdad? Abraham tenía ¿cuántos años? ¿Hay alguien que pase de los 75 aquí? Por ahí una manita. Todavía tienes que ser obediente. Todavía tienes, no, es que yo ya la pasé. No, todavía tienes que ser obediente. Tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor
¿qué edificó? Un altar al Señor que se le había aparecido, y de allí se fue a un monte al oriente de Betel, donde plantó su tienda, o sea, su casita de campaña. Al occidente tenía Betel y al oriente tenía a la ciudad de Ahí, y allí edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Mis amados, como padres nosotros tenemos la gran responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Los hijos que tenemos no son nuestros, los hijos son de Dios. Y Dios nos los ha encomendado a nosotros para que nosotros les guiemos en este proceso de la vida. Y es interesante que la Biblia dice que Abraham tenía a la ciudad de Betel en un lado y a la ciudad de Ahí del otro lado. Como diciendo, tú tienes que escoger a qué lado vas a ir. Te doy la libre decisión, te doy el libre albedrío de decidir si vas a ir a Betel o si vas a ir allí. Y Betel en hebreo significa casa de Dios. Cuando usted busca la palabra Betel en hebreo significa casa de Dios. Y cuando buscas la palabra Ahí en hebreo significa montón de ruinas. Es decir, que Abraham podía, cuando Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y cuando él salió en obediencia, iba en el camino, y cuando él va en el camino, él se encuentra ahora que está Betel de un lado y está la ciudad de Ahí del otro lado. Como él era hebreo y él entendía el idioma, él sabía que Betel, ¿qué significa? Casa de Dios. Y allí te iba a ir. Ruinas. Él lo entendía perfectamente. Es interesante, mis amados hermanos, que ninguna persona en un justo juicio, en un sano juicio, escogería las ruinas. Ninguna persona diría, bueno, voy a irme a las ruinas porque yo quiero destruir mi vida y la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de todos. Ninguna persona en su sano juicio haría eso. Nosotros siempre pensamos en lo mejor para nuestra familia, ¿correcto? Amén. Pensamos en cómo nuestros hijos pueden ser mejores, en cómo nuestro hogar puede ser mejor, en cómo podemos bendecir nuestra casa. Nos esforzamos. ¿Cuántos varones hay aquí esforzados? Amén. Hay algunos que tienen 2 y 3 trabajos, porque queremos ayudar a nuestra familia a que no pasen lo que nosotros pasamos. Ninguna persona en su sano juicio escogería la ciudad de allí. ¿Por qué? Porque era un lugar que te iba a llevar a la ruina. ¿Están aquí, mis amados hermanos? Entonces Abraham tiene la decisión, pero por algún motivo nos presentan Betel y nos presentan Ahí, y por algún motivo nos vamos por ahí. No te notas convencido. Dice, no, es que por ahí es que yo voy a ir. No, pero aquí está Conexión Cristiana Church. No, por ahí me voy a ir. Y escogemos, ¿por qué? Porque de repente nosotros desde que nacimos materializados. En cuanto usted nace, lo primero que ve es unas tenazas enormes del doctor que está allí. Y hay algunos que dicen que ya en cuanto nacen hay que ponerle el celular en la mano, porque si no empiezan a gritar, ahora los hacen callar con el celular de una vez. O sea, desde que nacemos empezamos a ver todo, y entonces ya no tenemos que aprender la fe, a vivir por la fe, a creerle a Dios que en Betel, en la casa de Dios, hay gozo, hay prosperidad, hay paz, hay gracia y bondad de Dios. Pero por algún motivo nosotros nos enfocamos en Ahí, porque nos vamos siempre por la parte material y pensamos que si nosotros le damos todo a nuestros hijos, y si pensamos que si hacemos todo nuestro esfuerzo y todo lo económico y todo lo que pueda hacer, vamos a prosperar y vamos a salir mejor. Y a veces esa parte espiritual sí llega, esa parte material sí llega, pero de repente la parte espiritual se muere. Y ya cuando tus hijos crecieron, ya no quieren nada con Dios, ni quieren nada contigo, ni con la familia, porque no tuviste tiempo para ellos. Estabas tan enfocado. No eran los sentimientos malos, eran sentimientos buenos, porque nadie quiere ruina para su familia, nadie quiere ruina para un hijo, ¿correcto? Siempre nosotros, los padres, vamos a tratar de ayudar a nuestra familia. El problema es que a veces no sabemos cómo ayudarlo.
A veces nosotros no sabemos distinguir entre Betel y entre Ahí. Y Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición. Y cuando él sale por fe, porque primero le dice a qué lugar iba a ir, a un lugar que yo te mostraré. Él no sabía. Pero cuando él va saliendo por la fe, se encuentra con Betel y se encuentra con Ahí. Hoy yo quiero resaltar las características de un padre de fe. Abraham empieza a irse por la fe. Y lo primero que sucede en un padre de fe es que un padre de fe es obediente. A father of faith is obedient. Dice Génesis 12:4: Abraham se fue tal y como el Señor le dijo. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. Y él sale tal y como el Señor le dice. Él pudo haber dicho: Señor, pero a ver, dime dónde es el lugar, dónde es que vamos a ir. A ver, por favor, muéstrame esa ciudad, que hay, hablan inglés, hablan español, que hay en esa ciudad, qué tipo de restaurantes tenemos en esa ciudad. O él podía haber hecho una serie de preguntas, pero en este caso, él lo que hace es que él obedece. Y no es fácil salir de un lugar donde están tus familiares, donde están tus amigos, para ir a un lugar desconocido. Los que hemos inmigrado a Estados Unidos nos ha tocado eso. ¿Recuerdan ustedes? Cuando salieron de sus países. Muchos de nuestros hijos han nacido aquí. Y si han nacido aquí, para ellos prácticamente esta es su nación, su hogar, es lo que conocen. Pero muchos de nosotros todavía nos acordamos de que nos parábamos en las esquinas con los amigos, con el vecino, con la vecina. Hola, ¿qué tal, vecino? Muchos de nosotros vivimos el tiempo donde la gente se toma un vasito de agua allá afuera, se sienta en la parte de afuera de la casa para saludar a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros acabamos de venir de un viaje a México y es un pueblo muy chiquito donde fuimos, se llama Tangamandapio, Michoacán. Y allí casi todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, y uno no está acostumbrado a eso aquí. Usted aquí, o sea, usted y yo vamos del trabajo a la casa, de la casa a los niños, de los niños a la escuela. O sea, esa es nuestra vida acá. Pero allá todavía como que se detiene un poco el tiempo. Y la gente de repente: buenas tardes, señor, ¿cómo está? Buenos días, señor. Oiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, eso de allí es otra cultura la que tenemos acá en Estados Unidos. Y es interesante que Dios le dice que salga a un lugar que Él le mostrará. Y los que hemos venido a Estados Unidos ya hemos hecho este lugar nuestro lugar de vida. Y hemos venido nosotros a este país porque queríamos algo mejor para nuestros hijos. ¿Correcto? Amén. Nosotros vinimos a este país, o nos quedamos aquí porque decidimos que era lo mejor en cuanto a finanzas, en cuanto a estabilidad, en cuanto a seguridad. Pensamos que este era el mejor lugar para nosotros. Pero en el caso de Abraham, si usted nota en la Biblia, dice que él sale de Harán. Y cuando usted estudia la ciudad de Harán, que también se escribe Harán en otras partes de la Biblia, se da cuenta que es un lugar marítimo. Es un lugar que tiene conexiones con Nínive y con Siria, para que en su tiempo era un lugar clave, donde ellos tenían el comercio y tenían las carreteras que unían estas ciudades. Eso quería decir que Abraham estaba en un lugar de mucha prosperidad. Y nadie saldría a un desierto teniendo buena prosperidad. Si a usted le hubieran dicho desde su país que está yéndole todo muy bien y que hay mucha seguridad y que todo está bien, vámonos para los Estados Unidos. Dice: no, yo estoy bien aquí, ¿para qué me voy a ir? Voy a visitar, vamos a Disney, vamos a todos esos lugares y todo, pero yo regreso a casita porque yo estoy bien acá. Pero muchos de los que hemos emigrado a este país ha sido porque no nos quedó de otra.
y dejamos familiares, amigos. Y algunos de ustedes, yo tengo 33 años en este país, y algunos de ustedes ni siquiera pudieron regresar, y nos hemos quedado ya aquí. Y ha sido duro y difícil. Yo duré 11 años indocumentado en este país. 11 años indocumentado, sin ver a familiares como mi hermano mayor y mi papá, y tíos. Y cuando llegué ya que pude arreglar mis documentos, encontré todo cambiado, todo distinto, todo era diferente el lugar. Y Dios me dio la oportunidad de regresar a mi tierra. Pero hay personas que yo conozco que todavía no han podido regresar. Han enterrado a sus padres y ellos han estado lejos. No han podido ser parte de eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya están aquí. Y al estar aquí ahora han empezado una nueva vida. Y Dios ha empezado de alguna manera a mostrarles aquí esas dos oportunidades, Betel y Ai. Nos toca a nosotros escoger en esta nación por qué lugar vamos a ir. Si vamos a ir por Betel o si vamos a ir por Ai. Pero Abraham dice que creyó y obedeció al mandato de Dios. Y es que la verdadera fe está ligada a la obediencia a Dios. Si nosotros decimos que le creemos a Dios, si nosotros decimos que creemos en Dios, lo debemos demostrar con nuestra obediencia. Y Dios hasta el día de hoy nos habla para que obedezcamos. Dios nos habla. ¿Cuántos creen que Dios les habla? Amén. Dios nos habla el día de hoy. Dios sigue activo a través de su pueblo, a través de sus siervos y siervas, a través de la iglesia. Dios nos sigue hablando. Así que si nosotros decimos que creemos, entonces debemos de obedecer en lo que creemos. Abraham creyó y obedeció. ¿Y cómo fue que él no tenía un libro de consulta? Él no tenía la Biblia. No tenía la Biblia para decir, a ver, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Él escuchó a Dios. Y Dios todavía sigue hablando. Tenemos que entonar nuestro oído para escuchar a Dios. La clave es escuchar a Dios. Hoy en día Dios sigue hablando. Dios nos habla por el estudio de la palabra. Dios nos habla por medio de la oración. Dios nos sigue hablando por un cántico. Hoy escuchamos aquí un cántico. Esa palabra que sale de ese cántico está influenciada de la palabra de Dios. Dios te habla a través de un cántico. Algunas personas han sido tocadas en un canto. Dios nos habla por la palabra profética. Dios nos habla por sueños. Usted recibe sueños donde Dios te muestra la dirección que debes de tomar. Y Dios nos habla por la predicación. La pregunta es si estamos obedeciendo lo que estamos escuchando o simplemente estamos yéndonos por ahí. No estoy convencido esta mañana. Aquí se ha predicado la palabra de Dios. Aquí se predica de humildad. Aquí se predica de perdón. Aquí se predica de ser generoso. Aquí se predica del ayuno, del servir en la iglesia, de bautizarte, de ser un ejemplo, de casarte si estás en unión libre. Aquí se ha predicado de muchas cosas. La pregunta es si estás obedeciendo. Porque yo puedo escuchar y escuchar, pero a veces nosotros escuchamos y simplemente nos vamos por ahí. Decimos, no, hay dejarlo nomás, hay dejarlo nomás. Si no estamos trabajando en lo que escuchamos, entonces somos oidores olvidadizos. Y eso significa que nuestra fe está muerta. Y eso no lo digo yo, lo dice Santiago. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene, ¿qué dice? Si no tiene obras, y diríamos, si no es obediente, si no tienes obediencia, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago nos está diciendo, si tienes esa fe de Abraham, muéstramela por tu obediencia, porque yo puedo hablar bien bonito, ¿correcto? Yo puedo hablar bien bonito, pero mis actos dirán si de verdad soy una persona de fe. Porque a veces, mire, si usted es una persona que viene a esta iglesia, pero usted tiene un comportamiento de esos que cuestionables, ni diga que viene a Conexión Cristiana Church. Ni diga.
porque nos va a hacer más mal que bien. Mire cuánta gente dice, no, yo no voy a esa iglesia porque hay un montón de gente, peleonera, mentirosos, estafadores. Ay, Señor. Y sabes, eso es muy importante, el testimonio. El testimonio, no somos perfectos, nadie es perfecto. Todos los que estamos aquí somos imperfectos. Pero sí tenemos que nosotros hacer nuestra parte. Y si la regamos o si fallamos, hay que ir a buscar a esa persona y decirle, ¿sabe qué, mi hermano? Discúlpeme por lo que le dije. Me agarró con el pie izquierdo. ¿Correcto? Y arreglamos la situación. Es interesante que para heredar las promesas de Dios hay que creer, pero también hay que obedecer. Y a veces obedecer implica ir al desierto. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te mostraré, él salió caminando. ¿Y sabes para dónde lo llevaron sus pasos? Al desierto. Él empezó a caminar, y en lo que él va caminando, él va orando, va pidiendo dirección, y Dios le va mostrando conforme él va caminando. Para algunos obedecer puede ser buscar a ese hermano que ofendiste y pedirle perdón. Eso es un acto de obediencia. Para otros obedecer puede ser someter su autoridad a la persona que está en su autoridad. Es decir, las esposas someterse a la autoridad del esposo, los hijos a la autoridad de los padres, los que trabajamos con un jefe someternos a la autoridad del jefe. Es que ese jefe a veces es complicado, es difícil, pero tenemos que respetar la autoridad de los policías. Mire, si a usted lo para la policía y usted cree que es injusto por lo que lo paró, no se ponga a pelear con el policía, porque me va a tocar irlo a visitar a la cárcel por gusto. No se ponga a pelear, respete ese uniforme, esa autoridad. Usted vaya a la corte y allí, frente a un juez, entonces usted puede discutir su caso. Mire, nosotros creemos que porque el policía nos dice firma aquí, lo que te dice firmar aquí no es que estás aceptando lo que te está, es que tú estuviste presente allí. Cuando usted va a la corte, usted se declara inocente, porque tienes que ir a una corte. O si no, tú dices, yo pago simplemente pago la multa y ya. Pero si tú dices, no, eso fue injusto, yo voy a la corte, yo pago la corte, yo pago para verme ahí con el juez. Y entonces yo digo, soy inocente. Pero algunas personas se ponen a pelear y les dan una paliza, los tiran contra el piso y todos moreteados lo meten en la cárcel. ¿Para qué hacer eso? No irrespete la autoridad de este país, porque le va a ir mal. Amén. Esto no es como nuestros países, que el policía hasta se pone así medio. No, aquí le dan balazos a usted. Ponga sus manos, nunca de los nunca. Diga, voy a sacar la billetera, me llamó Juanito, voy a sacar el teléfono. Nunca de los nunca. Si usted lo para, ponga sus manitas ahí en el volante y quédese ahí frisado. Más si usted se mira de mi color, así como se ve ahora, quédese ahí tranquilito. Si usted es medio blanquito, así como mi esposa, pues puede que la aguante. Así que tiene que estar. Estas son las cosas que nosotros, los que venimos a este país, tenemos que aprender. Amén, amén. Porque si respetamos esa autoridad, nos va a ir mal. Ya después usted se las arregla. Porque yo he ido a la corte y he peleado mis cosas. Simplemente no, yo tengo prueba de que así no fue. Ahora, nunca irrespetar. Sí, si usted no irrespeta, entonces usted tiene toda la autoridad para pelear por su caso. Pero si usted irrespetó a ese policía y usted estaba en lo correcto, a la final ya quedó mal, porque ahora te pusieron un montón de cargos encima. Y entonces quedaste mal para eso. Entonces, a veces obedecer también puede ser sacrificar algo que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón. En otra oportunidad, Dios le dice a Abraham: quiero que me sacrifiques a tu único hijo, tu Isaac. Y era difícil. O sea, una cosa es obedecer en que, bueno, voy a respetar al policía. Obedecer en que voy a pedirle perdón al hermano tal.
Obedecer en que, bueno, voy a hacer tal cosa, pero obedecer entregando tu único hijo en sacrificio a Dios, eso era complicado. En obedecer, Dios le dice: quiero que me entregues a tu Isaac, a tu único hijo, que me lo entregues en sacrificio. Eso no era cualquier cosa. Y es que al parecer Abraham había sido un hombre muy devoto, entregado al Señor, dedicado para el Señor, 24/7, las 24 horas con Dios. Y de repente cuando llegó Isaac, ya Abraham tenía 99 años cuando le llega Isaac. Y cuando le llega Isaac, ese es como un abuelito que le llega el nieto. Usted sabe que los abuelos a los nietos los consienten. Con los hijos fueron duros, nos dieron duro, pero cuando llegó el nieto, cambia oye, dice: oye, pero mamá, pero usted a mí me traía con la chancla voladora y a este lo traen con candies y con una serie de cosas en la mano. Cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Abraham? A Abraham le llega el único hijo y él toma el niño y él se va a la pesca, se va. Y resulta que acá el pastor estaba esperándolo. ¿Dónde está Abraham? Allá en Clearwater anda pescando. ¿Y dónde está Abraham? Abraham era el que cuidaba la puerta, el que iniciaba esto, Abraham estaba ocupado con Isaac. Así es. Porque era su único hijo en la vejez. Abraham representa tu sonrisa. Abraham representa tus sueños, lo que tanto has anhelado, y de repente te llegó. Y cuando te llegó, te enfocaste más en tu Isaac. Isaac representa tus sueños. Isaac representa ese deseo de que algo querías y Dios te lo dio. Y de repente, cuando ya lo tuviste, te olvidaste del que te lo dio, porque te enfocaste en lo que recibiste. Y eso es lo que le estaba pasando a Abraham. Y Dios le dice: quiero que me entregues a tu único hijo. Quiero que me entregues tu sueño por el que tanto me pediste. Quiero que me lo entregues. Fue duro para Abraham. Fue duro. Fue difícil. Él ni siquiera se atrevió a contárselo a su esposa, porque sabía que eso iba a ser una batalla muy fuerte. Dijo: mejor, hay algunos hombres que nosotros traemos algunos dolores por dentro de nosotros que no lo compartimos porque no queremos dañar más, y decimos: esto me lo llevo yo puedo lidiar con esto. Y a veces llegará el momento que tenemos que compartir la carga. Pero Abraham venía con una carga y sube por 3 días caminando por la montaña, pues él pensando: why me? I was doing the right thing. Yo estaba haciendo todo lo correcto. ¿Por qué yo, Señor? Yo estaba constantemente contigo. Todos esos cuestionamientos, porque cuando tú eres una persona que haces todo bien y de repente te llegan las cosas, empiezas a preguntarte: ¿por qué yo, Señor? Yo empezaba a hacer cambios en mi vida, empezaba a buscarte, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué nos está pasando esto a nosotros? Fue duro para Abraham, pero el Señor está callado, dejando lo que Él piense en todos esos pensamientos que llegan a su mente. La pregunta es: ¿cuáles son esos Isaac que Dios te está pidiendo? ¿Cuáles son esos Isaac en los cuales estás tan ocupado? Mire, nosotros tenemos más de 20, tal vez como 28 años pastoreando, y hemos visto gente de todo tipo, gente muy necesitada, que viene por lo general, como somos pastores hispanos, inmigrantes. Hemos visitado sus casas, en algunos de ellos, en diferentes lugares, no solo aquí. Nosotros hemos plantado 5 iglesias, esta es nuestra 5ª iglesia. Y hemos llegado a unas casas donde tú abres la puerta y no hay donde sentarse, no hay nada. Que han estado muy crítica la situación. Sin carro, como llegamos todos. Y en este país el carro no es un lujo, es una necesidad. Sin carro, sin trabajo. Y estaba uno diciendo: Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, estoy en ruinas. Y de repente Dios te muestra ahí, y te muestra ¿qué más? Betel. Y vienes a Betel, empiezas a buscar a Dios.
Nosotros como pastores hemos ministrado a muchísima gente con diferentes necesidades económicas, físicas, de enfermedades y una serie de cosas. Y cuando llegaron a Betel, empezaron a prosperar. Dios los comenzó a bendecir, y a bendecir, y a bendecir. Y empezaron bien. Pero de repente, cuando ya vieron ahí, se fueron por ahí. Hermano, ¿cómo estás? Mira, es que tengo que trabajar. No le quito que el trabajo sea malo. El trabajo es bueno, todos trabajamos. Diferentes tipos de trabajo. Pero si hay algo que ocupa el lugar de Dios, puede que te vayas a la ruina. Así es. ¿Por qué? Porque de repente te separas de tu esposa, los hijos, todo se empieza a desbaratar. Y todo ese castillo que construiste económico se viene para abajo. Lo he visto tantas veces. Así que si hay algo, si hay un Isaac, el sueño americano, el American Dream, conviértelo en el God's Dream. Convierte tu sueño americano en el sueño de Dios para tu vida. No permitas que el diablo te destruya. Hubo momentos con mi esposa que hemos conversado. Si nos hubiéramos ido por ahí, ¿cómo nos hubiera ido? Si hubiéramos, en vez de enfocarnos tanto en iglesias, en abrir iglesias, porque algunos ven a los pastores y dicen, wow, los pastores no sufren, no tienen ninguna necesidad. Y dicen, no, nosotros pudimos haber hecho nuestra vida. Pudimos haber, con tantas oportunidades que tuvimos económicas, de poder adquirido tantas cosas, pero Dios nos llamó a hacer otra cosa. Dios nos llamó a lo que nos llamó, a plantar iglesias. Y plantar iglesias significa moverte de un lugar a otro. Iniciar un lugar, iniciar una iglesia y luego moverte, dejar todo ya establecido. Es como que usted inicia un negocio, por decir así, usted inicia un negocio, ese negocio prosperó, se levantó, creció y después, bueno, que Dios los bendiga, vamos a poner un pastor aquí y nos vamos para otro lugar, empezar de cero otra vez. Eso fue un llamado. Y un día conversando con mi esposa preguntamos si hubiera sido mejor seguir pues nuestra vida, haber tomado como por ahí, que se miraba tan bien, pero que a la larga nos iba a llevar a la... Entonces dijimos, estuviéramos mal, es probable que ya estuviéramos separados, cada quien por su lado, porque lo hemos visto. Mejor usted agárrese de Betel con Dios, y por ahí, como dicen, aunque sea tortillitas con sal, aunque mejor pónganle una carne asada, aunque sea, vea, en lo poco, pero la Biblia dice, en lo mucho te pondré. Usted empieza en lo poco y usted bendice a Dios y usted es fiel a Dios. Dios, dice la Biblia, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es un Dios poderoso que va a suplir nuestra necesidad cuando somos obedientes. Un padre de fe es obediente, pero también un padre de fe construye altares. A father of faith builds altars. Dice en Génesis 12:7, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y qué hizo él? Edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Cuando usted lee toda la historia de Abraham, se da cuenta que él construye altares en diferentes lugares. ¿Y qué es un altar? Un altar es un lugar donde se consagra ese lugar, donde se ponen piedras sobre piedra, para construir un tipo muro donde vas a poner un sacrificio. Un altar es un lugar de consagración, un lugar donde te vas a encontrar con Dios. Y el primero que vemos en la Biblia aquí es que Él está construyendo altares. Construir un altar toma tiempo. Póngase a poner piedritas. Primeramente a buscarlas. Y algunas que están enterradas a sacarlas. Y poner piedritas y piedritas y piedritas hasta que construyes un altar. Toma tiempo, toma energía. Cuando Abraham construía su altar, cada piedra que él iba a buscar representaba un tiempo para hablar con Dios. Amén, amén. Porque mire, hermano, si usted hace cosas con sus manos pero se desconecta de Dios, yo le doy un tip.
Si usted está haciendo cosas con sus manos que no requieren tener el 100% la atención, conéctate con Dios. Puedes ir manejando y puedes estar conectado con Dios. Puedes ir, no sé, estás en tu casa lavando trastes, haciendo lo que sea. Conéctate con Dios, que tu mente, tu corazón, la conexión con Dios no solamente en los domingos. Dice aquí que Abraham construía altares. Vivimos en un mundo que está ajetreado, constantemente nos demanda tiempo y energía y no tenemos fuerza para construir altar. Estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para conectarnos con Dios. Y si usted no construye altares para conectarse con Dios, su vida espiritual está en peligro, su familia está en peligro. Usted, varón, es el eslabón que está conectando a su familia con Dios. Usted es la persona responsable. Si ese eslabón ya está así, vea, ya así. Hoy lo animo a que vuelva, agarre un alicate y lo vuelva a enganchar otra vez. Porque sin Él nada podemos hacer. Sin Dios, tarde que temprano, nuestra vida se destruirá. Somos los eslabones. Abraham se aseguró que la relación que él tenía con Dios estuviera con su hijo Isaac y con su nieto Jacob. Por eso ves en la Biblia decir a Dios: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham se aseguró que su fe fuera llevada hasta sus hijos. Y no solamente a sus hijos, pero a la otra generación. O sea que es nuestra responsabilidad. Si usted dijo: no, ya mis hijos ya crecieron, ya no les puedo enseñar nada. ¿Tienes nietos todavía? Háblales de Dios. Háblales de Dios. Porque eso es lo más grande que tú puedes hacer. Entregarles el conocimiento de la palabra de Dios a la familia. Hay 3 altares que todos los padres debemos de hacer. Primero es el altar personal. El altar, ya estoy hablando como puertorriqueño. El altar personal. Todos los días debes buscar un tiempo para levantar tu altar. Todos los días. Altar, ya estoy diciendo yo. Sea en tu carro, sea en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte, donde quiera que estés, debes de tener ese altar. Debes de conectarte con Dios. Todos los días el altar personal es importante. El altar personal es un momento para leer la palabra de Dios. Es un momento para escuchar la palabra de Dios. Es un momento para adorar y para hablar con Dios. Todos tenemos que tener ese altar. Usted mira, pastor, es que yo tengo un trabajo demasiado ocupado. Saca tus minutos dentro de ese ocupado, aunque sea cuando vayas al baño. Pero tienes que conectarte con Dios. Porque Jesús dijo que no solamente el hombre es de comida y de bebida, sino de palabra de Dios. No solamente vivimos de pan, sino de la palabra de Dios. Si usted no está comiendo la palabra de Dios, eso quiere decir que su vida espiritual está seca. Necesita conectarse, levantar ese altar para con Dios. Desde el inicio de mi vida cristiana, yo aprendí eso. Tenía 2 trabajos. 2 trabajos tenía cuando inicié en la iglesia cristiana. Y aprendí que era importante ese altar. Hubo momentos que llegaba una vigilia. Una vez me quedé dormido. Porque tu cuerpo, tú sabes, tener 2 trabajos y llegar a una vigilia de oración. Y las vigilias de oración no son como las hacemos en este tiempo. Las vigilias de oración de nuestro tiempo eran, al menos donde yo era, desde las 9, 10 de la noche hasta las 6, 7 de la mañana del otro día. Y las vigilias que hacemos en este tiempo es de 1 hora o 2 horas. Y todavía le dan pan con chocolate. Dice: ay, esa vigilia no es muy largo. No te noto convencido. Y todavía te dan pan con chocolate y una serie de cosas. Esas vigilias eran vigilias. O sea, nosotros fuimos formados, venimos de esa línea donde era hasta la madrugada. Y después, y salir del trabajo, un viernes, salir del trabajo, de mi segundo trabajo, y llegar a una vigilia.
Llegó un día que yo estaba con la mano levantada y me desplomé. Y ahí me cayeron los hermanos. Están endemoniados en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Porque en nuestro tiempo era así. Si ahí le caía el suelo, ¿era la unción o estaba endemoniado? Una de dos. Y entonces ahí le caían encima. Bueno. Pero ahora le doy gracias. Porque eso nos formó. Sí, amén, amén. La parte espiritual. Usted y yo tenemos que buscar la oración de las madrugadas, la búsqueda con Dios. Tienes que buscarla. Tu cuerpo no quiere, claro que no quiere. Mire, el cuerpo puede estar en un lugar hasta la madrugada viendo televisión. Hay personas que se quedan en el Netflix hasta que... Ajá. Y no hay problema. Pero pones a leerte la Biblia. Te da sueño. Empiezas a hacer algo que quieres. Voy a meterme a un ayuno en el nombre de Jesús. Y enseguida te da hambre. Cosas espirituales. El enemigo empieza a echarte a perder esa conexión con Dios. Nosotros lo aprendimos desde el principio, que era importante esta parte de construir altares. Construir el altar personal es importante. Otro altar que debemos, Hebreos 12, 13, 15 dice: ofrezcamos continuamente sacrificios de alabanzas a Dios, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Otro altar que debes de construir es el altar familiar. Y esta es una responsabilidad del padre de familia. Su esposa, sus hijos deben de ser guiados a conectarse con Dios. No es la responsabilidad de su esposa, es la responsabilidad suya. Amén, así es. No tengo hijos, es la responsabilidad suya de Eva. Porque cuando Dios venga, no te va, si no tienes hijos, va a decir, no, yo no, te va a decir, Adán, ¿dónde está Eva? Te va a preguntar por tu esposa. Usted es, y yo entiendo que nosotros somos de una generación donde no tuvimos la figura paternal. Los que más o menos andan en mi rango de edad, vivimos una ausencia de padres. Y la que tomó la figura fue la mamá. Y por eso es que cuando ya nosotros venimos a ser nuestra familia, nuestro hogar, prácticamente es la mamá la que guía a los hijos, la que guía a la familia. El esposo dice: yo me voy a trabajar y traigo el dinero, y ya ella es la que se va a encargar de los demás o de las demás cosas. Pero es importante notar que esa parte espiritual, tienes que construir un altar para ellos. Así como construyes tu altar, ahora tienes que construir un altar para tus hijos, para tus nietos, para tu familia. Dice Deuteronomio 6:6: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estás, ¿dónde? En tu casa, y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es nuestra gran oportunidad de inculcarles la palabra de Dios a nuestros hijos cuando están pequeños, a los nietos cuando están pequeños, porque después ya no va a haber esa oportunidad. Ya ellos se van a desligar y van a entrar en un mundo diferente en la adolescencia. Pero si usted les sembró esos valores, usted les sembró la palabra, llegará el momento bajo la oración y bajo la súplica, aún lo más perdido que esté, así como el hijo pródigo, llegará el momento que dirá: voy a ir a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque había recibido valores. Él pudo diferenciar la vida afuera como la vida adentro. Es importante esa parte, construir el altar familiar. Y debe de ser un tiempo corto, agradable para leer la palabra, que con cada miembro de la familia. Ya si tienes 15 hijos ya está difícil. Escuchamos en México una persona que tiene 30 hijos. Nos quedamos así como que tuvo 30 hijos y digo: ¿cómo debe haber sido eso? La señora en el hospital: hola, ¿cómo está? Cada año son 30 años en el hospital, estuvo ahí. Debe de ser un tiempo agradable para leer la palabra, para tomar tiempo para orar, para peticiones, para que cada uno cuente lo que le pasó en el día. No tiene que ser algo largo, 10 minutos, 15 minutos, depende de la edad. Pero ese altar familiar es importante. Just to worship God.
un tiempo para adorar al Señor. El otro altar que debemos construir es el altar en comunidad. Génesis 12:8 dice que Abraham de allí se fue al monte, al oriente de Betel, donde plantó su tienda. Betel significa casa de Dios. This is the place where God sends blessings and eternal life. Betel es el lugar donde Dios envía la bendición. Es el lugar de promesas cumplidas. Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, hay una promesa que dice: Él estará en medio nuestro. Ahora, si Dios bendice a aquel que está en un altar privado, personal, ¿cómo no será cuando nos reunimos 2 o 3 para buscar a Dios en oración, en ayuno, cuando nos metemos en esas vigilias o en esas oraciones de madrugada, cuando convocamos a la oración? Algo poderoso sucede en nuestra comunidad. Si usted es una de esas personas que llega tarde para evitar el momento del servicio, de los cantos, de la oración, se está perdiendo la parte más importante, que es conectarse con Dios. Amén. Y en realidad todo es adoración. Todo es adoración. Desde que entras por esas puertas ya estás adorando. Adoras a escuchar la palabra. Adoras cuando levantas tus manos. Adoras cuando cantas. Todo lo que haces para honrar a Dios es un acto de adoración a Dios. Pero cuando tú entras por esas puertas, cuando hay una adoración en comunidad, las cosas cambian. Porque el otro altar que nosotros debemos de construir es el altar en comunidad. Y cuando tú construyes un altar en comunidad, es decir, donde hay 2 o 3, donde hay más gente, estás trayendo la presencia poderosa de Dios. Hay gente que han entrado por esas puertas, enfermos, con problemas, con necesidades. Pero cuando entraron por esas puertas, dijeron: pastor, yo venía bien mal, pero cuando entré por esas puertas, todo se me fue. Amén, amén. Gloria al Señor. Qué lindo es cuando entras en la presencia de Dios para adorar a Dios. Todas esas cosas se van. Una vez una persona llegó a la iglesia, yo ni sabía que tenía Alzheimer, y entró por las puertas de la iglesia. Y cuando entró, ya como 90 años tenía esta persona, comenzó a levantar las manos y a orar y a alabar a Dios y todo eso. Y la hija le dice: ¿sabe qué? Ella tiene Alzheimer, pero dice, cuando va a la iglesia, hazte cuenta que no tiene nada, se acuerda de todo, especialmente de Dios. Eso no se lo pueden quitar nadie. Cuando tú adoras en comunidad, transformas el ambiente. Y por último, un padre de fe es un padre de bendición. En Génesis 12:1 dice: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Abraham recibió muchas bendiciones de Dios, bendiciones espirituales, bendiciones materiales, porque la Biblia dice que Abraham era rico en oro, en plata y en ganado. Pero Dios lo bendijo para que él fuera de bendición para otros. Y es interesante que la palabra bendecir viene del hebreo barak, que quiere decir facultad para prosperar. Nuestros padres recibieron la facultad, recibieron barak, la bendición para bendecir. ¿Se acuerdan ustedes cómo nos bendecían nuestros padres cuando íbamos a salir de la casa? ¿Qué te hacían? Te daban un besito en la mejilla y te hacían una cruz, ¿correcto? Eso es lo que ellos sabían que era la bendición. Cuando yo voy al hebreo en la Biblia y encuentro la palabra barak, quiere decir que la persona a quien Dios ha bendecido, que son nuestros padres, nos ha dado o tienen la capacidad de bendecirnos a nosotros con palabras, con enseñanzas y con finanzas. Entonces, barak quiere decir que yo puedo bendecir a mis hijos con palabras, promesas de Dios, con enseñanzas de Dios y con las finanzas que Dios me da. Esa es la forma del barak. Pero ahora vemos entonces que nuestros hijos necesitan esas palabras, esas promesas de Dios, esa enseñanza, esa educación cristiana. Nosotros tuvimos solo 3 hijos tuvimos. Y desde que estaban pequeñitos les tratamos de instruir
la palabra de Dios y les tratábamos de dar palabras como de aliento, promesas, y también les dimos nuestras finanzas que pudimos darle en nuestro tiempo. Ya ellos ya crecieron, pero nosotros todavía tenemos hijos espirituales. Quiero decir, tenemos hermanos en la fe que hemos formado a través del ministerio que tenemos, y les hemos transmitido la palabra, les hemos transmitido el mensaje, y algunos de ellos todavía nos llaman, nos dicen: pastor, estoy pasando una situación o esto o el otro, y todavía estamos conectados por el ministerio que Dios nos ha dado, y les consideramos como discípulos, como hijos en la fe, a quienes nosotros todavía levantamos oración por ellos. Así es que tal vez usted es un padre que tiene hijos naturales a los cuales es tu responsabilidad, pero tal vez eres un padre que no tiene hijos, pero también puedes ser un padre espiritual de varias personas que Dios pondrá a tu lado. También puedes ser un abuelo que puede ser la representación. Dios va a escoger siempre personas para un niño que no tiene papá. Yo crecí en un lugar donde mi papá no estaba. En mi caso, Dios escogió a una abuelita y ella funcionaba como padre y madre para mí, que no era ni abuela mía, o sea, era una vecina, pero esa era la persona, y la tengo en mi memoria porque a los 5 años de edad, cuando salimos de esa casa, ella me puso una moneda en la mano, y eso lo tengo en mi memoria a mis 5 años de edad, que yo salí de esa casa, ella era la vecina, y me puso una monedita, me abrazó, y a mí me dijeron: vamos a ir a un viaje. Y yo estaba contento porque íbamos a ir a un viaje, no sabía que mis padres se estaban separando. Vamos a ir a un viaje, tenía 5 años de edad, y la tengo en mi memoria. Usted puede transformar la vida de un vecino que tiene, una vecina que tiene un niño que no tiene un papá, esa figura donde le puede enseñar lo que Dios le ha enseñado. Somos responsables los padres, claro que sí, pero también Dios nos llama a ser esa figura para un sobrino, para un nieto que no tiene ese papá, para que entonces crezca con esos valores que solo usted le puede dar. Póngase de pie, por favor.